Bueno, ya como veníamos diciendo, eh, vamos a mirar pues de una manera como informativa, más que entrar en detalle de cada uno de los ecosistemas, de acuerdo a cada método de clasificación, cómo funcionan los sistemas de clasificación de los ecosistemas a nivel de Colombia. Entonces, nosotros vemos que existen varios sistemas de clasificación. Un sistema muy reconocido es el sistema de Holdridge. Está el ecosistema de Jorge Hernández, clasificación de ecosistemas por Jorge Hernández. Está la clasificación que hizo Cuatro Casas. En Colombia, el IDEAN también ha hecho sus propios sistemas de clasificación. Los institutos anexos al Sistema Nacional Ambiental también hay algunos esfuerzos por clasificarlos, siendo muy específicos estos sistemas. Y está el sistema de clasificación por el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, empecemos a trabajar, perdón. Entonces, miremos ecosistemas colombianos según Holdridge. Entonces, el sistema de Holdridge, ¿sí? Lo que hace es que permite clasificar zonas de vida basados, digamos, en tres criterios, que son la evapotranspiración potencial, ¿sí? En milímetros anuales, la temperatura en grados centígrados y la precipitación en milímetros, ¿sí? Entonces, miremos y entonces relaciona estos tres factores de acuerdo al tipo de cobertura vegetal. Entonces miremos, este Holdridge entonces tiene acá las provincias de humedad, ¿sí? Y aquí tiene la clasificación de sus ecosistemas. Entonces, clasifica de acuerdo a regiones latitudinales o a lo que tiene que ver con pisos altitudinales, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, funcionaríamos más por este lado, ¿sí? Esto es una clasificación mucho más global. Muy bien. Entonces miremos Holdridge, entonces, por ejemplo, clasifica, por ejemplo, a nivel tropical, ¿sí? Entonces hablamos de zonas de vida. Precipitación, entonces hablamos, por ejemplo, de maleza desértica tropical, monte espinoso tropical, y eso está de acuerdo a los datos. Entonces, por ejemplo, si yo puedo conseguir información de la zona en el IDEAN, de cuál es la precipitación en milímetros, sí, precipitación anual, y con los datos de altura, yo podría ubicarme, eh, y obviamente con la temperatura, yo podría ubicarme dentro de alguna zona de vida según Holdridge. Entonces, fíjense que yo no necesito aprenderme esto de memoria, pero sí necesito saber qué puedo buscar en tablas de Holdridge, de acuerdo a la precipitación, a la temperatura y a la altura, en qué tipo de zona de vida según Holdridge me encuentro. Entonces tengo la parte tropical, ¿sí? Entonces tengo maleza desértica tropical, monte espinoso tropical, bosque muy seco tropical. Tenemos bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, ¿sí? Entonces en el caso del bosque húmedo tropical, estamos con precipitaciones anuales entre 2000 y 4000, temperatura a unas alturas entre 600 y 1000 y temperaturas superiores a 24 grados centígrados. Entonces, si yo llego a una zona y busco las características ambientales que me pide Holdridge, me ubico entre una de estas categorías y puedo saber a qué tipo de zona de vida según Holdridge me encuentro. Entonces, es una tarea importante saber que puedo buscar esos datos y que el IDEAN de pronto me los puede ofrecer y puedo clasificarme de acuerdo a Holdridge. Muy bien. Ahora miremos, todo esto es Holdridge, el sistema de clasificación que maneja Jorge Hernández. Otra manera que me permite a mí, cuando quiero describir un ecosistema en el cual estoy haciendo un estudio, es de pronto trabajar con los datos de Jorge Hernández. Jorge Hernández lo que hizo fue caracterizar digamos, la fisionomía vegetal y la composición representada en la biota de acuerdo a condiciones climáticas, teniendo en cuenta la parte latitudinal y a la parte latitudinal, eso es más global, lo llamó zonobiomas,
O si estoy clasificando de acuerdo a rangos altitudinales, eso lo llamo orobiomas, o de acuerdo a las condiciones edáficas del suelo, y eso se llama pedobiomas, ¿sí? Entonces, en cuanto a zonobiomas, ¿sí?, que trabajan con la parte latitudinal, entonces hablamos del húmedo ecuatorial, del tropical, zonobioma tropical, zonobioma subxerofítico, zonobioma desértico tropical y las características para cada uno, ¿sí? Pero como le digo, esto funciona más a nivel latitudinal. Para nosotros, entonces, funcionaría más que para el sistema de Jorge Hernández trabajar a nivel de orobiomas, ¿sí? Entonces, fíjese, para el piso térmico templado, entonces dice que la selva con una gran cantidad de epífitas, ¿sí?, especies aéreas, corresponden a bosques húmedos, muy húmedos y pluviales de los pisos premontano y montano de Holdridge, ¿sí? Entonces él trata como de compararle para que uno se ubique. Por ejemplo, el orobioma higrofítico o subhigrofítico dice que hay estratos arbustivos herbáceos que por lo general son densos y el piso está bien tapizado de hierbas y musgos. Corresponde a un bosque seco montano bajo o muy húmedo montano, de acuerdo al sistema de Holdridge. Entonces, él lo que hace es prácticamente hacer este sistema de clasificación. Realmente de poco uso, más todavía Holdridge. Cuatro Casas, entonces ya él lo que hace simplemente es clasificar de acuerdo a la descripción de la vegetación en Colombia. Entonces, Cuatro Casas clasifica teniendo en cuenta si hay formación boscosa, si no hay formación boscosa, ¿sí? Formaciones de páramo, formaciones de sabana, formaciones secas, manglares, prados y acuáticas. Miremos cómo. ¿Sí? Es básicamente describiendo vegetación. Ahora, el IDEAN. El IDEAN, entonces, para su clasificación se basa prácticamente en el tipo de coberturas vegetales utilizando imágenes satelitales. Entonces, miremos en el IDEAN, dice que encontramos ecosistemas boscosos, ¿sí? Describe cuáles son esos ecosistemas boscosos, ¿sí? Dice el número de hectáreas y nos señala en los mapas cuáles coberturas boscosas tenemos en el país. Luego vienen los ecosistemas no boscosos, entonces según el IDEAN, ahí están los páramos, digamos las nieves perpetuas, las sabanas arboladas, las sabanas arbustivas, las sabanas herbáceas y la xerofitia andina, ¿sí? Eso es las fuentes del IDEAN en el 2000. Y aquí aparecen, digamos, en el mapa donde están representados esos ecosistemas no boscosos. Ecosistemas acuáticos continentales y ecosistemas marinos, ¿sí? Entonces los describe hacia dónde están: los estuarios y deltas, manglares, lagunas costeras, arrecifes coralinos, praderas marinas, playas y acantilados. En la parte de ecosistemas marinos aparece la clasificación del SINA. Entonces, según el SINA, basado en los datos del IDEAN, en los datos del Ministerio de Medio Ambiente y en la información satelital que ofrece el IGAD, entonces clasificaron teniendo en cuenta lo mismo que Jorge Hernández. Entonces, son obiomas para hablar de la parte latitudinal, los orobiomas y los pedobiomas. Entonces, por ejemplo, acá le dicen desierto tropical, dice zonobioma del desierto tropical de La Guajira y Santa Marta. O sea, él, en este sistema, lo bueno es que él le da la ubicación de una vez del sitio, o sea, donde yo estoy trabajando. Entonces, el obioma de La Guajira, ¿sí? Desierto tropical.
Dice bosque seco tropical del Caribe. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Zonobioma seco tropical del Caribe. Alobiomas, zonobiomas subxerofítico. Dice que está por el Alto del Magdalena. Bueno, bosque tropical húmedo, sí, es el gran bioma. Y la identificación del bioma con un código y la descripción del bioma. Entonces, por ejemplo, el orobioma de los Andes, ¿sí? Orobioma zonal de Cúcuta, ¿sí? Que pertenece a bosques húmedos. Entonces, le clasifica de manera muy específica cada uno de los orobiomas, ¿sí? Y también teniendo en cuenta, digamos, la vegetación, cada uno descrito para el país. Bueno, el que sigue es el que hace el Instituto Alexander von Humboldt. Él genera un mapa a una escala de 1 a 2 millones y en este se tiene en cuenta el clima, la geomorfología y la cobertura. Este es también muy preciso, entonces habla de cuál es, digamos, el bioma y le dice cuáles son las especies características que yo puedo encontrar, ¿sí? O las familias. Entonces, es bien importante eso, lo que hace el Humboldt. Entonces, yo estoy en una zona del país, él me dice qué zona es y yo puedo tener información de qué tipo de vegetación espero encontrar principalmente. Por eso es importante hacer eso. Y también para cada una de las zonas del país, el Instituto Humboldt también me clasifica como orobiomas basado en pisos altitudinales y pedobiomas basado en el tipo de suelos. Pero fíjese que el Humboldt genera también ahora una clasificación de ecosistemas transformados y nos da una superficie de hectáreas que se han transformado. Entonces, por ejemplo, la palma africana, el sector bananero, los agroecosistemas basados en ganadería lechera, las áreas urbanas, o sea, es lo bueno que tiene el sistema del Humboldt, ¿sí? Que maneja coberturas. Espero les quede claro, les sirva. Eh, Acá hay una información y entender que esto no es para aprendérselo de memoria, sino para utilizarlo en algún momento dado cuando estamos trabajando con ecosistemas, podernos ubicar ante qué tipo de ecosistemas estamos.